Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo preferido, donde no se nos escapa ni una. Espero que estén teniendo un día espectacular porque hoy, prepárense, tenemos un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos de Hollywood, o bueno, de Estambul. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha corrido como la pólvora en los últimos días. Hande Erçel, la mismísima Eda YLDZ, demanda a Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Después de ser la pareja más adorada de Turquía, después de hacernos suspirar con su romance dentro y fuera de la pantalla, ahora parece que la relación entre Hande y Kerem ha tomado un giro drástico y legal. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Por qué Hande ha tomado esta decisión tan contundente? ¿Hay realmente una demanda en curso o se trata de otro rumor inflado por la prensa? Bueno, agárrense porque vamos a desentrañar este misterio, a bucear en las profundidades de los rumores y a analizar todas las pistas que tenemos para intentar llegar al fondo de este asunto. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y exclusivas. Y por supuesto, dejen su like si les gusta el salseo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido. Así que sin más dilación, vamos al lío. La verdad es que la noticia de una posible demanda ha pillado a todos por sorpresa. Hande Erçel y Kerem Bürsin, o Anker como los llamaban sus fans, eran la encarnación del amor. Su química en Senkalkam era innegable y su relación fuera de la pantalla solo parecía confirmar lo que todos sospechábamos, que estaban hechos el uno para el otro. Los vimos viajar juntos, reír juntos, apoyarse mutuamente en sus proyectos, eran la pareja perfecta. Por eso, cuando anunciaron su ruptura hace ya un tiempo, muchos de sus seguidores se quedaron devastados. Aunque al principio se habló de una separación amistosa, de diferencias irreconciliables y de la necesidad de cada uno de seguir su propio camino, poco a poco empezaron a surgir rumores de que la realidad era mucho más compleja. Algunos medios turcos comenzaron a especular con posibles infidelidades, con fuertes discusiones detrás de las cámaras y con una creciente tensión entre ambos actores. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni desmintió estas informaciones, lo que solo hizo que la especulación creciera aún más. Imagínense la cantidad de mensajes que recibimos nosotros en el canal preguntando qué estaba pasando. Y claro, nosotros, como buenos investigadores del chisme, hemos estado recolectando información desde entonces. Ahora, con la noticia de esta supuesta demanda, todas las alarmas han vuelto a saltar. Pero, ¿de qué acusa Hande a Kerem? Aquí es donde la cosa se pone turbia, porque la información es confusa y contradictoria. Y ya saben que a nosotros no nos gusta dejar cabos sueltos. Algunos medios afirman que la demanda se basa en difamación. Al parecer, Hande estaría acusando a Kerem de haber hecho comentarios dañinos sobre ella a terceros, comentarios que habrían afectado a su imagen pública y a su carrera profesional. Esto podría ser muy grave. Recordemos que Hande ha construido una carrera sólida y su imagen es crucial. Cualquier comentario que la ponga en entredicho podría tener consecuencias devastadoras. Otros, en cambio, aseguran que la demanda tiene que ver con un acuerdo comercial que ambos firmaron durante su relación y que Kerem habría incumplido. Ajá, aquí entra el tema del dinero. Quizás una línea de ropa, una campaña publicitaria. ¿Quién sabe? Pero si Kerem no cumplió con lo acordado, entendemos que Hande quiera defender sus intereses. Al final, los negocios son los negocios. También se ha hablado de una posible disputa por la custodia de un perro que ambos adoptaron juntos. Sí, lo sé, suena un poco ridículo, pero al parecer este perro era muy importante para ambos y su futuro estaría en juego en esta batalla legal. ¡Ay, el pobre Firuze! A veces las mascotas se convierten en el centro de nuestras vidas y separarse de ellas puede ser igual de doloroso que una ruptura amorosa. Esperemos que lleguen a un acuerdo por el bien del peludo. Pero esperen, que la cosa no acaba aquí. Porque también hay fuentes que aseguran que todo esto es una completa invención de la prensa sensacionalista turca y que no hay ninguna demanda en curso. Según estas fuentes, Hande y Kerem simplemente han tomado caminos separados y no tienen ningún interés en verse envueltos en una pelea legal. Esta sería la opción más deseable, sin duda. Evitaría dramas, abogados y titulares escandalosos. Entonces, ¿a quién creemos? La verdad es que sin una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, es muy difícil saber qué está pasando realmente.
Pero como buenos detectives del salseo que somos, vamos a analizar todas las pistas que tenemos para intentar sacar nuestras propias conclusiones. Pónganse sus sombreros de Sherlock Holmes porque vamos a investigar a fondo. En primer lugar, es importante tener en cuenta el historial de la prensa turca en este tipo de asuntos. Los medios de comunicación turcos son conocidos por su sensacionalismo y por su afán de crear polémica. A menudo inflan los rumores, inventan noticias y exageran los hechos para conseguir más clics y más ventas. Son unos verdaderos maestros del clickbait. Por eso hay que tomar con pinzas todo lo que leemos. Por lo tanto, es posible que la noticia de la demanda sea simplemente una exageración de un pequeño desacuerdo o malentendido entre Hande y Kerem. También es posible que se trate de una estrategia para generar interés en alguno de sus próximos proyectos. No sería la primera vez que una celebridad usa la polémica para promocionarse. Sin embargo, tampoco podemos descartar la posibilidad de que la demanda sea real. La ruptura de una relación siempre es un proceso doloroso y complicado, y a veces las cosas pueden salirse de control. Si realmente hubo infidelidades, discusiones o incumplimientos de acuerdos, es comprensible que Hande se sienta traicionada y quiera defender sus derechos. El amor puede transformarse en odio en un abrir y cerrar de ojos. Otro factor a tener en cuenta es la personalidad de Hande y Kerem. Ambos son personas muy reservadas y discretas, que no suelen hablar de su vida privada en público. Esto hace que sea aún más difícil saber qué está pasando realmente entre ellos. Son como esfinges. Guardan sus secretos bajo 7 llaves. Hande Erçel es conocida por su profesionalidad y por su dedicación a su trabajo. Siempre ha intentado mantenerse alejada de la polémica y se ha centrado en su carrera como actriz. Es una mujer ambiciosa y talentosa. No quiere que nada la distraiga de sus metas. Kerem Bürsin, por su parte, también es un actor muy respetado y admirado, aunque a veces ha sido criticado por su franqueza y por su forma directa de expresar sus opiniones. Es un hombre de armas tomar. No tiene pelos en la lengua y dice lo que piensa, aunque a veces eso le cause problemas. Si la demanda es real, es probable que Hande haya tomado esta decisión después de pensarlo mucho y de consultar con sus abogados. No parece ser el tipo de persona que actúa impulsivamente o que busca la confrontación. Es una mujer inteligente y calculadora. Seguramente ha analizado todas las opciones antes de dar este paso. En cuanto a Kerem, si realmente ha hecho algo que haya perjudicado a Hande, es posible que esté intentando minimizar el daño y evitar que la situación se agrave. No parece ser el tipo de persona que se escondería o que negaría sus responsabilidades. Es un hombre honesto y valiente. Si cometió un error, seguramente lo admitirá y tratará de enmendarlo. Además, analicemos la cronología de los eventos. La relación entre Hande y Kerem se desarrolló bajo la lupa pública, desde su romance en Senkalkam hasta su abrupta ruptura. ¿Hubo señales de advertencia que pasamos por alto? ¿Algún comportamiento inusual en sus redes sociales? Aquí es donde entran en juego nuestros seguidores más observadores. Recuerden que el lenguaje corporal también dice mucho. ¿En sus últimas apariciones públicas juntos, notaron alguna tensión o incomodidad? Cada gesto, cada mirada, puede ser una pista. Y no olvidemos a los amigos y familiares de ambos actores. ¿Han publicado algo sospechoso en sus redes sociales? ¿Han dejado escapar alguna indirecta en entrevistas? Los círculos cercanos suelen saber más de lo que dicen. En definitiva, la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio que aún no hemos podido resolver. Hay muchas preguntas sin respuesta y muchas teorías contradictorias. Solo el tiempo dirá si realmente hay una demanda en curso y cuáles son los motivos que han llevado a Hande a tomar esta decisión. Pero no se preocupen, que nosotros no nos rendiremos hasta descubrir la verdad. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando, buscando pistas y analizando todas las informaciones que nos lleguen para intentar mantenerlos al día de todo lo que está pasando. Y por supuesto, les animamos a que compartan sus propias teorías y opiniones en los comentarios. ¿Creen que la demanda es real? ¿Qué motivos creen que podrían haber llevado a Hande a demandar a Kerem? Queremos saber lo que piensan. Este es un trabajo en equipo, mis chismosos. Y si tienen alguna información adicional que pueda ayudarnos a resolver este misterio, no duden en compartirla con nosotros. Anónimamente o no, toda pista es valiosa.
Además, estamos preparando un vídeo especial con las mejores teorías de nuestros seguidores. Así que dejen sus comentarios más creativos y originales para tener la oportunidad de aparecer en nuestro próximo vídeo. Este es el momento de demostrar su talento como detectives del salseo. No se queden callados. Compartan sus ideas y conviértanse en parte de la solución a este enigma turco. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos intentado desenmarañar este culebrón turco que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Recordemos, la posible demanda de Hande Erçel a Kerem Bürsin es un tema lleno de incertidumbre y rumores. Las causas podrían ser difamación, incumplimiento de acuerdos o incluso una disputa por la custodia de una mascota. Sin embargo, la falta de confirmación oficial hace que todo sean especulaciones. Lo que sí es seguro es que esta situación ha sorprendido a todos los fans de la pareja Anker y ha generado un gran revuelo mediático. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta gran comunidad de chismosos. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Queremos saber qué opinan sobre este tema, así que no duden en dejar sus ideas y reflexiones en la sección de comentarios. ¿Creen que esta demanda es real? ¿Qué creen que pasó entre Hande y Kerem? Queremos leerlos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y exclusivas. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Estén atentos a nuestras actualizaciones porque seguiremos investigando este caso hasta el final. No se pierdan el próximo episodio de este culebrón turco.